cual es curioso. Yo creo que viene un poco por ahí todo el problema. Y bueno, no sé, no quería tampoco extenderme mucho, si alguien quiere comentar alguna cosa, alguna opinión. Realmente toda la parte final de la película es realmente pavoroso, porque lo del niño, lo del bebé y todo eso es muy... Bueno, no lo había comentado en la presentación, lo dije en la presentación de las 5, que también comenté un poco la película al principio. Supongo que más o menos todo el mundo, la historia esta de Lindbergh, Charles Lindbergh, me parece que era Charles, ¿no? Charles Lindbergh, más o menos yo creo que es una historia conocida, ¿no? Tiene más presencia en la novela, en la novela están continuamente con el tema. Aquí sale en realidad solo en 2 momentos. Al principio, cuando el personaje del cuñado de los niños, el futuro padre del bebé, sale leyendo el periódico y sale que han detenido al secuestrador del hijo de, ahora lo explico por si alguien no lo sabe, del hijo del bebé de Lindbergh, y que niega haber hecho, ¿no? Y el personaje, por cierto, interpretado por John Ritter, que luego sería un actor, a mí me encanta ese actor, Bogdanovich y Mulligan prácticamente son los que le descubrieron, y murió muy joven, por desgracia. Luego fue muy famoso también en la televisión, un actor estupendo, y murió muy joven. Y lo que comentaba, el caso de Charles Lindbergh, no sé si se conoce, Lindbergh fue un famosísimo héroe y aviador americano, fue, si no me equivoco, el primero que logró hacer el paso por el Océano Atlántico en un vuelo en solitario. Hay incluso una película de Billy Wilder en la que al personaje le interpreta James Stewart, el héroe solitario, y en los años 30 secuestraron a su hijo y pidieron un rescate. Entró el FBI incluso, fue una cosa a nivel nacional, una cosa, bueno, de una expectación absoluta, porque él era famosísimo, y el secuestrador mató al bebé, pero siguió pidiendo el rescate. Al final yo no recuerdo si se pagó el rescate o algo, pero le detuvieron y yo creo que le condenaron a muerte. El caso está, yo creo que no hay ninguna película al respecto, pero está muy bien explicado en J. Edgar de Clint Eastwood. Yo creo que es lo mejor de esa película. Hay una parte como de media hora en la que cuentan un poco todas las... Además, el FBI lo utilizó, además en la película se describe como una especie de promoción, además de sus servicios de investigación y todo esto, y estuvo ahí Hoover también metido prácticamente personalmente para intentar encontrar al bebé y detener al secuestrador. Claro, provocó un impacto absoluto. Tanto en el libro como en la película mezclan la realidad, que yo creo que es un poco el sentido de la película, mezclan la realidad con el mito también de los elfos que secuestran al niño y le sustituyen por un niño absolutamente horrible, ¿no? Una especie de elfo monstruoso, que es un muñeco que da luz. Es muy poderoso, porque claro, eso en la película quizás la parte del Lindbergh solo lo señalan 2 veces, el periódico al principio y al final, la turba esta del linchamiento que coge a este pobre hombre que quedó completamente traumatizado tras la muerte del primo que se tiró y quedó atravesado en el granero y murió. Lo mezclan un poco, igual que en el libro, pero de otra forma, la parte mítica con la parte realista, que está maravillosamente en la secuencia del circo, que es escalofriante. Esa secuencia es escalofriante, porque se ve además que no es maquillaje, que son tipos con deformaciones y demás, y se buscó gente, por ejemplo, el niño este que tiene el problema este no recuerdo cómo se llama, es el síndrome este del hombre lobo, tiene un nombre, la enfermedad. Se buscaron realmente gente que estaba, bueno, para darle más realismo a la secuencia. Y claro, mezcla perfectamente la parte realista terrible de estas pobres gentes con la parte mítica, que son como seres casi de leyenda, y también algunos de ellos disfrazados, ¿no? Como el falso mago chino. Y ahí vemos, claro, el momento ese también muy turbador y muy inolvidable, en el que vemos al bebé, esa especie de feto bebé, no sabemos lo que es, con hidrocefalia, en un frasco enorme de formol, que parece que al final nos termina remitiendo al ver de forma escalofriante al bebé metido en el barril, muerto en el barril. Es algo terrible, que hay una serie de premoniciones anteriormente a ese momento que son, vamos, que te ponen la piel de gallina. El bebé con hidrocefalia, el hombre borracho al final destrozando los barriles, traumatizado y desesperado, y también el pozo, porque el pozo está sellado de la misma manera que ellos sellan los barriles, ¿no? En realidad Holland murió cayendo al pozo, no ahogado, murió del golpe, pero en realidad, claro, el bebé también termina ahí sumergido en el barril, ¿no? Y una serie de
enlaces de mimbres muy perversos en toda la película que ya digo, podrían sorprender mucho si se tuviera una especie de sensación de Mulligan como director muy sensible, que lo es, y yo creo que una de las fuerzas de la película es que la película en realidad es muy sensible. Pero hay diseminados a lo largo de toda su obra, ya digo, muchas oscuridades, muchas cosas un poco sombrías. Incluso en su última película, esta que comentaba, Un verano en Luisiana, es una película que gira en torno a la muerte, porque básicamente es la historia de dos hermanas en un pueblecito, como este, pero en Luisiana, o como el de Matar a un ruiseñor, muy parecido, de las zonas rurales de Estados Unidos, que las dos se enamoran del mismo chico. Entonces una es más joven, Reese Witherspoon, que fue su primera película, la otra es un poco más mayor, y el chico primero se enamora de la pequeña, pero luego conoce a la mayor y se queda, hay un flechazo y el chico muere en un accidente horroroso. Y además nos lo muestran como... Y la película es muy lírica y muy bonita, vamos, pero hay algo como de sensibilidad incluso al mostrar la muerte, al mostrar las cosas terribles. Yo creo que esta película, por ejemplo, si la hubiesen hecho muchos otros cineastas, hubiese sido horrorosa y muy insoportable, porque realmente hubiese sido morbosa. Y es todo realmente que está al borde del morbo. Sin embargo, a mí, que yo soy bastante sensible con ese tipo de temas y me suelen molestar, yo creo que Mulligan aquí logró bien la medida, siendo además una película como es, con el estilo que tiene un estilo realmente muy elaborado, muy de la época, muy coyuntural, que nos puede parecer incluso ahora muy datado en su momento, pero también muy trabajado, yo creo, muy trabajado, porque incluso hay algunos recursos que pueden parecer un poco vulgares, que yo creo que tienen mucha fuerza. Por ejemplo, el momento en el que supuestamente Holland ha puesto esta especie de... se llama orca, ¿no? Me parece esto de los... El bieldo. Bieldo. El bieldo. Es verdad. El momento en el que Holland coloca el bieldo para que salte el personaje del primo y se clave con él, es el momento en el que está teniendo Niles supuestamente esa especie de viaje astral alucinante con la mirada del cuerpo, del cuervo. Y de repente hay un cambio en el que hay un barrido muy feo, ¿sabes? Pero está muy bien, porque realmente vemos que tiene sentido, porque es Holland de forma absolutamente casi fugaz, como si fuese una especie de imaginación, de ensoñación, saliendo del granero, que lo acaba de colocar. Bueno, hay muchos recursos de ese estilo. Por cierto, la fotografía es de Robert Surtees, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine, que tuvo una especie de deriva en sus últimos años a cosas mucho más modernas, bueno, juegos con lentes y demás. Había sido, por ejemplo, el fotógrafo de Ben-Hur o de Quo Vadis, cosas muy distintas a esta película. Y es muy curioso porque estaba trabajando al mismo tiempo que su hijo, que Bruce Surtees, y si se ven las películas de unos y otros, no se distingue. Parece que se estaban influyendo mutuamente. Es curioso porque y esto es muy interesante además decirlo, Robert Surtees fue prácticamente el que inventó esta estética de los años 70, porque fue el fotógrafo del El Graduado, por ejemplo, o en blanco y negro de la última película de Peter Bogdanovich, The Last Picture Show. Pero al mismo tiempo su hijo, fotografía en blanco y negro, Lenny de Bob Fosse, que es muy parecida también, es un blanco y negro muy de la época, muy estilo. O es Bruce Surtees, el hijo de Robert Surtees, el de esta película, es casi el que crea el estilo de Clint Eastwood, este estilo de sombras y demás, porque es el fotógrafo de sus primeras películas, y de Don Siegel también, si no recuerdo mal. Bueno, es curioso, a mí ese tipo de cosas no me parecen interesantes, ¿no? Están evidentemente fechadas en la época, están datadas, hay una serie de lentes y de recursos visuales que no se han vuelto a utilizar después, o no se utilizaron, aunque a veces se vuelven a recuperar, casi como si se rodase entre comillas, como recreando el cine de aquella época, pero yo creo que es... yo creo que es impregna bastante del mejor sentido las imágenes y sobre todo esta historia tan inquietante. Bueno, no sé si les ha parecido una película de terror o no, también, da igual, lo decía un poco como juego, en realidad da exactamente igual. No creo que se propusieran hacer una película de terror, ya digo, yo creo que estaban más consciente un poco el tema del gótico americano, del American Gothic, yo creo que es un poco el tema. Lo que sucede es que después, como el género se llevó tan al extremo, se cogieron muchos elementos, hay montones de películas gore, por ejemplo, de tema de Rungal, pues bueno, parece como que esta película quedó al final, inventó casi sus discípulos, o nos puede parecer ahora que está enlazada con sus discípulos, cuando quizás es muy distinta, quizás incluso más profunda, o va por otro tipo de lados. Bueno, no quería tampoco extenderme mucho más, que si llegamos tarde a casa nos detiene la policía hoy, así que todavía nos quedan un par de horas para llegar. Bueno, les doy de nuevo las gracias, espero que les haya gustado la película, y la semana que viene, ya digo, es un poco acontecimiento. Hoy era, por cierto, la sesión número 300 de nuestro cineclub. Hubiese sido perfecto que hubiese sido Rostro Impenetrable, que es un poco así, película
proyección casi acontecimiento, pero bueno, tampoco está mal reivindicamos así al siempre simpático en todos los sentidos y más que apreciable Robert Mulligan. Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene.